Hola, buenas noches. Bienvenidos a este live. Justo a tiempo, acaba de terminar el partido de Colombia y creo que ya todos estamos listos para empezar a ver este live tan chévere que hoy nos trae Sebastián. Sebastián Cano, mi invitado especial, ya por aquí se está conectando. Listo, ya lo acepté. Marce, hola, hola Vicky, qué bueno que estás por acá. Claudia, hola, Hola, ¿cómo estás? bien Ana, ¿tú cómo vas? Muy bien, qué rico, bienvenido. Muchas gracias Ana. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Estaba diciéndoles que justo a tiempo que se acabó el partido de Colombia, entonces que ya están todos listicos para sentarse acá en primera fila a ver este Ah, sí, live tan excelente. chévere. Buenas Apenas. noches, vas a dejarlo grabado así, Sonia, va a quedar grabado acá en Instagram y también lo subo al canal de YouTube. Entonces ahí tienes dos opciones para que lo veas después si no lo alcanzas a ver completo. Gracias por participar. No, qué felicidad tenerte por acá. Quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación, Sebas, por estar acá con nosotros compartiendo. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando. Aprovechemos para hacer las preguntas. No sé, se oye como en eco. ¿Tú me oyes bien? Sí, yo te escucho bien. Listo, los que se están conectando, si nos escuchan bien, si nos ven bien, nos van contando, porfa, que ustedes son nuestros espectadores. Y si tienen alguna pregunta, pues acá abajito en el signo de interrogación me las pueden ir haciendo. Sebas, yo estaré súper atenta a las preguntas que me vayan haciendo. Tú empiezas a hablar de tu tema tranquilo y en el Listo. transcurso del live yo te voy interrumpiendo. Se escucha en eco, dice Marcela Castro. A ver. A ver, ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, ahí se escucha el eco. Yo no Pero escucho el se me eco. debe escuchar a mí porque yo misma me lo sentía. Marce, me cuentas si así se escucha bien. Buenas noches. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahí tú me escuchas bien, Sebas. Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, entonces se escucha bien, dice Marce. Muchas gracias, Marce. Bueno, ahí nos van contando entonces. Tuve que quitarle los audífonos, pero si en algún momento nos escuchan mal o nos empiezan a ver borroso, porque Nos nosotros van no nos damos diciendo. cuenta. Nosotros no nos damos cuenta si se ve borroso, si se escucha mal. Ellos son los que nos van avisando eso. Yo no sabía y me ha pasado ya varias veces en los lives que uno está hablando y uno piensa que lo están viendo bien porque nosotros dos nos vemos súper bien. Entonces, Sí, bueno, ahí nos van diciendo igual cómo nos van escuchando y cómo nos van viendo. así Bueno, es. buenas noches a todos y buenas noches, Ana. Muchas gracias, Ana, por esta invitación. Para mí es un placer estar acá en uno de tus espacios. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es importante, es muy importante y más en esta época. Bueno, siempre es importante, pero pues últimamente ha movilizado mucho, ¿cierto? Y es el duelo. Estamos en una época en la que la muerte ha sido un tema cotidiano. Y hoy pues vamos a hablar de la integración como entre estos dos temas, el duelo y familia, ¿cierto? Y antes de empezar, pues me gustaría a mí como definir estos dos conceptos, ¿cierto? Pues a qué nos referimos cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de familia. Pues primero es importante tener en cuenta que el duelo es una respuesta natural, ¿cierto? Es una respuesta natural, es una respuesta esperada y esperable ante una experiencia de pérdida que es significativa. Y eso lo tenemos que tener muy presente, porque no podemos empezar a interpretar las manifestaciones normales del duelo como un trastorno, como una enfermedad, como una patología, sino que tenemos que tener en cuenta que si una persona está en duelo, estas manifestaciones de las que vamos a seguir hablando son totalmente normales y esperables. Y cuando hablamos de pérdida significativa, nos referimos a que yo no entro en duelo y yo no estoy en duelo por la muerte de cualquier persona, ¿cierto? Estoy en duelo cuando una persona con la que yo estaba vinculado muere. Y eso también es importante que lo tengamos ahí como presente porque, bueno, pues yo podría salir mañana de aquí de mi edificio y me dicen que el vecino del quinto piso murió. Probablemente yo me conmueva, ¿cierto? Y me entristezca un poco, pero yo no tenía un vínculo con esta persona.
esta persona no cumplía unas funciones específicas para mí, de seguridad, de afecto, de amor, de autoestima, no cumplía ninguna de estas funciones, era un conocido, y por esa razón no voy a entrar en duelo por la muerte de él. Sí me voy a afectar, claro, me impacta y me conmuevo, pero no voy a entrar en duelo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que se está en duelo, cuando esa persona que se pierde es una persona significativa con la que yo estaba vinculado. Y además de eso es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso, pues es natural, como lo decíamos ahora, y también es un proceso que es importante, es necesario que la persona esté en duelo cuando pierde a un ser querido, pero que además está influido siempre por el contexto. Y cuando decimos que está influido por el contexto, nos referimos a que la familia y el entorno cercano de esa persona va a entrar en juego y va a cumplir un papel muy importante en su proceso de duelo, ¿cierto? El duelo es un proceso que es subjetivo y es individual, pero también es un proceso familiar y es un proceso social. No se vive a solas. Siempre estamos en relación con los otros. Siempre estamos en relación con un entorno. Entonces, lo que pasa en el entorno y lo que pase en esas personas que están alrededor de mí van a influir y va a influir directamente en mi proceso de duelo y en yo cómo me sienta y cómo vaya elaborando ese proceso de duelo. Ahora, ¿qué es familia? ¿Cierto? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de familia? Porque es un tema, es un concepto que podemos usar mucho, pero que se nos puede volver como paisaje y es importante hacer como algunas apreciaciones sobre eso. Cuando hablamos de familia, debemos tener en cuenta que la familia es una unidad de interacción y que todos los miembros de la familia están influyéndose entre sí mutuamente, constantemente, ¿cierto? Siempre están en relación con el otro. Nunca ningún miembro de la familia está por fuera de esta o es indiferente a lo que pasa en su entorno familiar. Así la persona sea silenciosa, así se tienda a aislar, así sea un poco introvertida. De igual manera, esa persona va a tener un efecto sobre los otros miembros de la familia. Entonces tenemos que la familia es esa unidad de interacción, una interacción constante, una mutualidad. Y que más allá de cada integrante, pues se debe hablar es de los vínculos que se van tejiendo entre ellos. Eso nos va a dar una información sobre esa familia que está en duelo. Y ahorita vamos a hablar también de este concepto, lo podemos ir tocando, y es que la familia, en la mayoría de los casos, es la base segura. Con la teoría del apego vemos que el concepto de base segura es como ese entorno, esa base que nos proporciona una atención de las necesidades emocionales, físicas, afectivas, que logra promover nuestro desarrollo como seres humanos, ¿cierto? Y esa base segura también nos muestra que ese es el lugar donde nos sentimos confiados, donde nos sentimos tranquilos para poder explorar y para poder relacionarnos. En muchos casos la familia no va a cumplir esta función, va a cumplir una función diferente, no va a ser una base segura, sino una base de inseguridad, de miedo, de estrés, de ansiedad. Hay muchos tipos de familia. Y la familia en muchos casos, en lugar de ser base segura, va a enfermar al sujeto que se encuentra dentro de ella. Hay muchos tipos de familia y más adelante lo vamos a ir mirando. Bueno, hay algo que les quiero comentar así como rápidamente y son algunas manifestaciones del duelo, ¿cierto? ¿Qué es estar en duelo? Y es que el duelo, nunca vamos a encontrar que una persona en duelo va a tener todas sus manifestaciones en una sola dimensión. Por ejemplo, en la dimensión mental, no solamente va a experimentar emociones y pensamientos, intenciones, sino que también va a experimentar manifestaciones y cambios a nivel físico, a nivel del cuerpo, a nivel comportamental, conductual, la forma en la que se comporta, la forma en la que se relaciona. Todo eso va a tener unos cambios que van a ser bruscos en todas las dimensiones de ese ser humano. Entonces, ¿cómo se experimenta, por ejemplo, en el cuerpo? Algunas de las manifestaciones que pueden aparecer en una persona en duelo es esa opresión en el pecho, ¿cierto? Vacío en el estómago, hipersensibilidad al ruido, despersonalización, como una sensación de no estar en el propio cuerpo, sino de estar como por fuera de él, como observador del propio cuerpo. Esto es una de las experiencias que las personas en duelo más nos pueden transmitir, por ejemplo, en el espacio terapéutico. Sebas, La qué pena debilidad ahí. muscular. Ah, bueno. Sí, cuéntame. Después de que nos termines como de decir como esos síntomas físicos, hay una pregunta interesante y es que muchas veces las personas piensan que el duelo solamente es por la pérdida de un ser querido.
Entonces, por ejemplo, ahorita nos Ujú. preguntaba por allí María, ¿y también se hace un duelo por la separación de los padres? Sí, también se hace un duelo por la separación de los padres. También hay un duelo si se le muere la mascota, también hay un duelo si se le muere la Sí. mascota, si la nana se fue, si cambiamos de casa, si nos cambiamos de ciudad, ¿cierto? Es elaborar el duelo por ese cambio de Ujú. ciudad que se viven y se experimentan de manera diferente. Me imagino pues que es ya otra cosa y las herramientas para afrontarlo son diferentes. Pero muy rico que nos contaras también un poquito sobre esto, Sebas, después de que termines de contarnos un poco sobre estas manifestaciones físicas. Claro, sí. Ahorita podemos hacer una diferenciación, como esos diferentes tipos de duelo para los diferentes tipos de pérdida, ¿cierto? Otras de las manifestaciones a nivel del cuerpo, bueno, es la hipersensibilidad al ruido, la opresión en la garganta o como ese taco en la garganta, ese vacío también que se da entre la garganta y el estómago, como una sensación ahí de vacío, de taco. Eso puede ser también una experiencia muy frecuente en las personas en duelo. Los dolores musculares, la migraña, las dificultades gástricas, dificultades en diferentes partes del cuerpo, dolores musculares, tensiones, todo esto puede aparecer en el duelo y es normal, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es algo natural, es normal que en duelo se tengan este tipo de experiencias. Las emociones y sentimientos, vamos a encontrar una gama de manifestaciones emocionales y de sentimientos. Algunos de esos son la tristeza, ¿cierto? El enfado, el enojo, la culpa, el autorreproche, la ansiedad, el shock, como esa incredulidad que tiene que ver con el estado de shock, de, venga, pero es que como así, yo ayer estaba visitando a mi ser querido y cómo me vas a decir que murió, o sea, que hoy pues amaneció muerto, o sea, esto no es posible, ¿cierto? No me lo creo. Y eso tiene que ver con ese shock, con ese impacto y con ese bloqueo emocional que hay principalmente en los primeros días de la pérdida. Hay algo aquí muy importante y demás que también más adelante lo podremos tocar, y es que la tristeza y las emociones de malestar son los estados emocionales más frecuentes en el duelo, pero paradójicamente son los más invalidados, los más censurados, ¿cierto? Se le castiga a la persona que está triste en esta época, donde se idealiza mucho la felicidad, se idealizan mucho los estados de bienestar. Y se nos ha olvidado que el malestar, el sufrimiento, la carencia, el conflicto hace parte también del ser humano. Entonces las personas en duelo, cuando empiezan a experimentar tanto malestar y este malestar empieza a ser tan invalidado, pues su malestar se vuelve aún más crónico porque sienten que no lo pueden expresar con tranquilidad y eso hace que el duelo se prolongue en muchos de los casos, ¿cierto? Se vuelva crónico y se pueda volver complicado mucho más adelante. Entonces es muy importante, miren acá la importancia del contexto, ¿cierto? Cómo el contexto reacciona y responde ante esa persona que está en duelo. Por aquí psicólogo, me imagino psicólogo Cardosa nos dice desde tu experiencia qué factores obstaculizan el desarrollo del duelo más comúnmente. Bueno, una de las cosas que obstaculiza el desarrollo del duelo es la que acabé de mencionar, ¿cierto? La invalidación del dolor. Las personas llegan a la consulta con una sensación de que no tienen con quién y en dónde expresar su dolor tranquilamente, sin que le digan cosas como, por ejemplo, pero es que usted para qué llora, si ya se murió, es que deje de llorar que no lo va a dejar descansar. Es que si usted llora, ¿acaso él va a volver? Es que si usted llora, se va a enfermar. Un montón de verbalizaciones que se convierten en frases de cajón y que puede que se expresen con una buena intención, pero que a la final lo que hacen es invalidar el dolor y la persona, en lugar de sentirse bien, se siente además de triste, culpable. Y esto es algo que puede aparecer mucho. La culpa es una de las emociones que tiende a ser más promovida por la invalidación de esa experiencia emocional. Entonces la persona, además de sentirse triste, ya se siente culpable. Ese es uno de los obstáculos. El otro obstáculo que podemos encontrar y en el contexto actual es el duelo no ritualizado, ¿cierto? Cuando la persona no encuentra espacios y escenarios donde pueda ritualizar, donde pueda llevar a cabo acciones simbólicas que puedan reafirmar esa pérdida, que puedan expresar el valor que para esa persona tenía ese ser querido, la historia, lo vivido, lo compartido, lo que esa persona siente que perdió. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en la época de pandemia, las personas empezaron, debido a las restricciones por la pandemia, todas las restricciones por bioseguridad y por salud, las personas empezaron a tener una dificultad para acceder a esos escenarios.
Entonces dejaban de tener espacios en los cuales poder expresar el dolor y poder hablar de ese ser querido que habían perdido. Y todo esto se empezaba a vivir desde lo privado, en soledad, aislados, sin poderlo compartir con un otro. Entonces allí, por ejemplo, es otro de los obstáculos que se pueden aparecer en el duelo. Ahora, pues por el contexto actual de pandemia, afortunadamente ya las restricciones han disminuido, las personas tienen menos obstáculos en ese sentido, pero es algo que se vio mucho en el contexto más reciente. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Yamile y dice, cuando no se elaboró el duelo en el tiempo que era, ¿en qué momento se puede elaborar? Por ejemplo, con un niño con que el comportamiento se puede detectar a la no elaboración del duelo. Por ejemplo, el duelo de su abuelo. Uh-huh. Bueno, con lo que Yamile nos comenta, es importante tener en cuenta varias cosas. Ahora que hablamos de los niños, hay que tener en cuenta que los niños viven el duelo de una forma distinta a nosotros los adultos, ¿cierto? Porque están en un momento evolutivo y el desarrollo distinto. Los niños, por ejemplo, todavía no tienen un concepto claro de la muerte. Los niños tienden a creer, más o menos desde los 3 años hasta los 6, que la muerte es irreversible, por ejemplo. Entonces creen que el abuelito va a volver el día del cumpleaños, que cuando el cumpleaños él va a volver, o que cuando viajen en el avión lo va a ver en el cielo, o que después en algún momento se va a despertar de ese sueño profundo y lo va a visitar. Entonces O tienden se a creer asoman que a la la muerte se puede ventana y miran a revertir. las nubes porque piensan que ahí está, porque les decimos muchas veces Ajá, que es un angelito que nos está cuidando desde el cielo. exacto. Y ahí hay que tener en cuenta con esas metáforas y con los Ujú. eufemismos, con lo que se le explica al niño, porque muchas veces se le dan muchas explicaciones que son metafóricas, que son abstractas, que tienen que ver en muchos casos con creencias religiosas, pero el niño no las comprende de esta forma, el niño las entiende de manera literal, porque el niño todavía opera desde un pensamiento mágico. Entonces el niño va a entender que literal el abuelo es un angelito que está en el cielo y que está volando y que va a llegar en cualquier momento a visitar. Entonces ahí por eso es muy importante explicarle al niño las cosas como fueron, sin muchos detalles, pero hablarle de la muerte, porque los niños la pueden entender en su medida y a su forma, pero la pueden comprender hasta un punto. Decirle al niño que, por ejemplo, el cuerpo del abuelito dejó de funcionar, que ya no funciona más, que ya sus órganos, su corazón, su cerebro, sus pulmones, ya dejaron de funcionar porque estaba muy, muy enfermo, por ejemplo, ¿cierto? En caso de que sea por muerte por enfermedad. Lo que nos decía también Yamile en relación al tiempo, hay que tener en cuenta que el duelo no tiene un tiempo, o sea, es difícil hablar de tiempo en el duelo, porque más allá del tiempo es lo que las personas hagan en ese tiempo que va pasando, ¿cierto? Se refiere a acciones concretas en muchos casos, ir a visitarlo al cementerio, expresar su dolor, hablar de la pérdida, recordarlo, estar en espacios donde sea válido hablar del dolor. Todo esto son acciones concretas desde las cuales se va elaborando el duelo. Y puede que lleguen personas que tienen un duelo ahí como congelado y que lleguen a los 3 años de haber muerto el ser querido, porque nunca trabajaron sobre esa pérdida. Empezaron a usar mecanismos de distracción, de evitación, para no pensar en esa persona, en ese ser querido, para no hablar de él. Pero eso no quiere decir que esa persona no pueda después elaborar su duelo. Sí lo puede hacer. Y hay personas que pueden llegar a consulta a los 10 años de haber perdido al ser querido, a los 8, con un duelo todavía ahí muy... O sea, llegan a consulta porque algo se disparó, algo relacionado con esa pérdida y empezó a ser visible otra vez. Entonces ahí lo pueden empezar a trabajar. No es una condición que la persona empiece a trabajar sobre su proceso de duelo inmediatamente tiene la pérdida. Muchas personas se acercan en momentos distintos. Algunas llegarán al mes, otras llegarán a los 6 meses, otra al año. Es algo que puede ser muy relativo y muy cambiante según la persona y su contexto. Porque en el caso de los niños, si un niño no llega, digamos que si un niño empieza a tener muchas dificultades comportamentales más que todo, porque ahí se expresa más que todo en el comportamiento, y el entorno que está rodeando al niño no hace algo con eso, ahí la responsabilidad no es del niño, nunca la responsabilidad es del niño, porque el niño siempre depende de un cuidador, es un niño, está en desarrollo, entonces depende mucho de los cuidadores que hagan con ese duelo del niño, cómo lo faciliten, cómo lo promuevan en su elaboración.
Perfecto, bueno, gracias por la respuesta. Yami, nos cuenta si quedó claro y si tienes algo más para preguntar. Y también lo mismo a psicólogo Cardosa, que también nos había hecho esa pregunta. Y por acá, Caro Cubillos, que me imagino que de eso ya ibas a continuar, pues como contándonos sobre cómo manejar el duelo al interior de una familia, cuando cada uno tiene una Ujú. forma diferente como de elaborarlo. Eso creo que pues ya está dentro del contexto que íbamos a conversar. Gracias, Caro, por tu pregunta. Y si tienen más preguntas, anímense. Este es el espacio para hacerlas. Si no queda alguna pregunta o falta por responder, nos la escriben por inbox, pues por el interior por mensaje. Y yo después me comunico con Sebas y tratamos de respondérselas. Gracias, Sebas. Claro que sí, sí, muy chévere que podamos así conversar, ¿cierto? Que sea Sí, conversadito. que sea conversadito, así es. Ya vamos para el punto que nos señala Caro. Les voy a terminar como de contar algunas de las otras manifestaciones, ¿cierto? Sí, Del duelo. Por ejemplo, a nivel de pensamiento, ¿cierto? Los pensamientos que pueden empezar a aparecer en una persona en duelo son también la incredulidad, como lo mencionábamos ahora, la confusión, la muerte confunde, la muerte desorganiza el pensamiento, se puede empezar a sentir extraña esa persona con su propio pensamiento, con dificultades para concentrarse, con dificultades para mantener la atención. Pueden haber también sensaciones de presencia del fallecido, esto es algo muy común y los pacientes en duelo expresan mucho este tipo de experiencias, ¿cierto? De que siento sus pasos, escuché que se sentó escuché que caminó, sentí que se sentó en la cama, que tocó la puerta, que silbó. Y esto puede ser algo muy vívido. O sea, la persona lo puede llegar a sentir como algo efectivamente real. Y esto no quiere decir que la persona esté enferma, que se esté enloqueciendo, que tenga ya una psicosis, un trastorno psicótico, no. Esto hay que mirarlo dentro de un contexto de duelo, ¿cierto? En el duelo es algo normal que puede aparecer. Las alucinaciones visuales y auditivas, ¿cierto? Yo estoy segura que lo vi caminando, era él, vi que pasó en la moto mi hijo súper parecido a mi hijo o sé que era mi hijo, ¿cierto? Pueden aparecer muchas experiencias de estas también. En los comportamientos van a aparecer trastornos del sueño, dificultades pues, en el sueño, en la alimentación, ya sea que se duerma mucho o que se duerma poco, o que se ingieran muchos alimentos o que se ingieran poco, ¿cierto? Tanto por exceso como por déficit pueden aparecer también ese tipo de manifestaciones. El aislamiento social, la persona que no quiere ver a esas personas que están afuera, que no quiere salir, que no quiere volver al trabajo, que no quieren volver al colegio, o hablar con diferentes personas. Y es porque muchas veces la interacción social produce también dolor, porque confronta con la pérdida. Yo recordaba una paciente que me decía, es que yo ya no quiero salir porque me vuelven a preguntar sobre mi esposo, me toca volver a contar la misma historia y me toca volver a recordar un montón de cosas y esto es muy doloroso para mí y siento que las personas preguntan como por chisme, decía ella, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ella empezó a evitar muchos contactos interpersonales, muchos contactos con los demás, porque esto le resultaba muy doloroso. Después de un tiempo, esta interacción volvió a reactivarse, ¿cierto? Hubo un retorno a la interacción social. Entonces, en un momento, el aislamiento es algo que también puede ser natural y normal en el duelo. Pero cuando ese aislamiento se vuelve crónico, por ejemplo, que ya se mantiene mucho en el tiempo, eso puede traer dificultades y ahí es importante que se pueda acudir también a un profesional. Los sueños con el fallecido, evitar recordar el fallecido, llamarlo en voz alta, atesorar objetos, es algo que también aparece mucho. Para nosotros, los que estamos por fuera de esa persona en duelo, puede ser un simple objeto, pero para esa persona que está en duelo, ese lapicero tiene una historia gigante y tiene un sentido muy grande, porque era el lapicero que le había regalado el día de su cumpleaños, era el lapicero que siempre tenía en su bolsillo, con el que siempre lo veía, ¿cierto? Entonces, de esta manera vemos que esos objetos que se atesoran, que se guardan, pues se hace eso con ellos porque cumplen un lugar importante, porque tienen un sentido para esa persona que está en duelo. Bueno, hay algo importante, ¿cierto?, en el proceso de duelo y es que el duelo siempre está siendo mediado por diferentes factores. Vamos a hablar algunos de ellos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una familia, ¿cierto?, no sé, de 5 personas y se murió el papá,
cada uno de los miembros de esa familia puede ser la misma persona, pero cada uno de los miembros tenía una relación distinta con ese padre. Un hermano lo puede describir como el mejor padre del mundo, como el padre más amoroso, más afectivo, más cálido, y el otro hermano lo puede describir como un padre distante, como un padre ausente, y es la misma persona. Entonces ahí es donde encontramos que esa función, ese rol de esa persona que muere es muy distinta en cada uno de los miembros de la familia, así sea la misma persona. Cada uno lo va a describir de una forma muy distinta en función de la historia, de lo compartido, de las experiencias vividas con esa persona y de las funciones que cumplía para cada miembro de la familia. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo cuando hablamos de duelo y familia, ¿cierto? Diferenciar qué función tenía ese miembro de la familia para cada uno de los integrantes. Los antecedentes en la historia de vida y familiar. Si es una familia que ya ha tenido varias pérdidas, esto va a influir, las pérdidas previas. Si es una familia que hace 2 años tuvo 2 pérdidas seguidas y este año acaba de tener otra, la forma en la que esa familia se ubicó, qué posición tomó esta familia con respecto a esas pérdidas previas, pasadas, nos va a dar información sobre cómo la familia está afrontando esa pérdida actual. Entonces muchas veces ir sobre lo vivido, ir sobre esa experiencia vivida y sobre cómo se afrontó esas experiencias de pérdida en el pasado nos puede ayudar a comprender por qué en lo actual se está viviendo también de esa forma o de una forma determinada. Las variables de la personalidad de cada miembro de la familia. Ahorita nos decían en la pregunta, es que cada miembro de la familia puede ser muy distinto, puede tener formas de ser muy distintas y claro, eso va a ocupar un lugar importante porque habrán miembros de la familia que sean extrovertidos, que busquen la proximidad y el contacto cuando están estresados, o habrán otros miembros de la familia, de esa misma familia, que en lugar de buscar la proximidad, se aíslen y empiecen a sobreexplorar el entorno, a tener un exceso de trabajo, a mantener afuera, haciendo 1000 cosas, distrayéndose, evitando. Entonces, cada miembro de la familia puede tomar como posiciones muy distintas. Y ahí es donde la familia se encuentra con un desafío y es cómo lograr asimilar cada una de esas diferencias que se dan en cada uno de los miembros a nivel familiar. Ahorita vamos a hablar ya más puntualmente de los tipos de familia frente al duelo y ahí lo podemos tocar. También influye mucho cómo falleció la persona. No es lo mismo una muerte natural a una muerte por accidente, a una muerte por suicidio, por homicidio o por COVID, por ejemplo. Cada una de estas circunstancias de la muerte va a implicar sentimientos, manifestaciones y pensamientos distintos. En una muerte natural, por ejemplo, nos vamos a encontrar que el sentimiento, la emoción más frecuente va a ser la tristeza, pero en una muerte por suicidio va a ser la culpa. En una muerte por homicidio va a ser la rabia y el deseo de venganza. Es algo que puede aparecer mucho. Entonces miren que también la forma en la que muere ese miembro de la familia va a influir en lo que la familia empieza a experimentar y empieza a sentir y a pensar con respecto a esa muerte y en su proceso de duelo. Hay otro aspecto importante y son las crisis alternas. ¿A qué se refiere con crisis alternas? Y es que el duelo y la experiencia de pérdida a nivel familiar nunca se da solito, ¿cierto? La familia no pierde al miembro de la familia y ya, sino que ese proceso de duelo, esa pérdida, viene acompañada de un montón de procesos más que pueden a veces aumentar el estrés y aumentar el malestar. Yo recuerdo a una señora, ella había perdido al esposo y el esposo nunca había dejado que ellos conocieran la forma en la que él trabajaba y nunca había dejado que ellos también trabajaran y que fueran como proveedores, así como él. Él estaba desde un rol y desde una función como proveedor y los otros no, él no dejaba que ellos se acercaran a eso, que no aprendieran cómo funcionaba el taller, que no aprendieran cómo se pagaban las cuentas, cuál era la contabilidad. No sabían cómo funcionaba el negocio y era un negocio familiar y todos dependían de él. Cuando él muere, ellos se encuentran ahí con esa dificultad y es que además de la muerte y del proceso de duelo se empezaron a encontrar con un montón de dificultades económicas porque no supieron cómo seguir manejando como el negocio, ¿cierto? No sabían cómo hacerlo. Lo tuvieron que vender, venderlo trajo pérdidas, trajo tensiones con otros trabajadores y allí vemos cómo es una crisis alterna que se da de manera simultánea con el duelo. Y
eso depende mucho de las funciones y los roles que esa persona desempeñaba a nivel familiar. Qué bien esa respuesta que nos da Sebas. Yo creo que Caro, yo creo que pues quedó un poco más claro sobre lo que estabas preguntando. Si no, nos dices tranquila. Pero mira qué Sí, tan nos cuentas. importante, sí, nos cuentas, Caro Cubillos, sí, la respuesta pues quedó clara, pero mira qué tan importante esto que nos cuentas de los roles, de la que cumplen como cada uno de los miembros de la familia, también de los estilos de personalidad, y esta historia que nos acabas de contar sobre no le contaron, pues ella no les quiso contar nunca a los hijos sobre lo que hacía su papá, se ve muy frecuente, ni siquiera, no Ujú. solo de lo que hacen, sino también como sí, a nivel profesional, muchas cosas en la familia que son ocultas y fallecen uno de los dos o fallecen los dos y muchas veces los hijos quedan en el aire sin saber qué hacer. Ujú. Entonces, qué bueno que nos aclaras aquí esto. Marce también nos dice, me encanta ver a Sebastián en este espacio porque es quien acompaña a mi sobrino por la muerte de mi hermana. Se acerca el cumple del niño y estas fechas decembrinas y no sé cómo acompañarlo. Marce, qué rico que estás acá. Mira, Sebas, una Un paciente que dice saludo, que Marce. rica. Pero siento que es más por mí que por el niño, porque él lo acepta mejor que yo. Es nuestra primera pérdida y solo van 10 meses. Mm. Y Marcela nos señala algo muy importante y son las fechas especiales. Ahorita que hablábamos y en la introducción, pues, y en la invitación de este live, sabemos que diciembre, como fecha especial, moviliza Ujú. muchos sentimientos, muchas emociones con respecto a la pérdida y a esa persona pues, que murió. Empiezan a aparecer recuerdos, empiezan a aparecer eh, todas esas experiencias que se vivieron con esa persona que murió y que ahora no está y que se vivieron en esta época de sembrina. Y ahí es muy importante tener en cuenta que las fechas especiales siempre van a movilizar muchos afectos, muchas emociones, muchos pensamientos, así como los cumpleaños, los aniversarios, diciembre. Y lo importante es buscar espacios en los que pueda haber una expresión sobre esto, ¿cierto? Porque es una época que va a movilizar y que va a producir también cambios ahí a nivel del duelo. Pero también nos menciona algo muy particular, Marcela, y es que en muchos casos los niños tienen una capacidad y una libertad mucho mayor que nosotros los adultos para hablar de la muerte. Y eso les da un factor a favor, ¿cierto? Y protector también. Si usted al niño le da la capacidad de la confianza y el lugar y la seguridad para que hable de la muerte, el niño lo va a empezar a hacer con toda la tranquilidad. Y esto le va a ayudar mucho en su proceso de duelo. Además, porque ahí pues también agrego a lo de la época decembrina que mencionabas, y es que pues a diferencia de las otras fechas que también son importantes y también trae recuerdos, se hacen muchos rituales, sobre todo el 31 de diciembre, entonces vas a escribir esta Ujú. carta, vas a dejar esto atrás, vas a quemar el año viejo, vas a dar la vuelta, vas a pedir un deseo, vas a pedir por esos que no están, entonces también causa más impacto y también pues, se mueven más fibras ahí como por esa época y por esas fechas tan especiales. Aquí dice Claro que Victoria, sí. Euse, gracias por estar acompañándonos acá en este espacio tan lindo, compañera nuestra en el grupo de apego. Un saludo, Eh, Vicky. nos dice, los procesos sociales que vivimos en Colombia desde hace tantos años ha generado siempre mayores violencias por duelos no resueltos, al no darle la importancia a las víctimas y a, su historia, a sus historias de dolor Ujú. y a sus historias y dolor. Sí. De hecho, aprovechando que Vicky nos comenta esto, el duelo por COVID ha sido puesto también en parte como algo semejante a lo que puede ser el duelo por una desaparición. Y es que en muchísimos casos la persona que ha perdido a un ser querido por COVID, así como por el conflicto, por todo el conflicto pues armado en Colombia, no puede ver el cuerpo de esa persona que murió. La cremación, por ejemplo, en el duelo por COVID, en muchos casos fue inmediata y eso implica la ausencia de un cuerpo y una dificultad y un obstáculo para la ritualización y para poder encontrar escenarios y poder depositar esas emociones, esa historia y eso que se está viviendo en un cuerpo que es visible, que se ve, que se puede concretar ahí. Y el COVID nos ha traído este gran desafío, ¿cierto? Y es que en muchos procesos de duelo por COVID, por muerte por COVID, no ha habido un cuerpo, no hubo un cuerpo en su momento. Y eso nos deja ahí pues sí, pues como una dificultad
que nos puede pues como mostrar ahí una lucha más frente a cómo acompañar. Por acá Laura nos dice, después de que sufres la pérdida de un familiar, ¿cómo controlar esos temores diarios? Me imagino que va al final como dentro de las herramientas para afrontar este duelo o de una vez quieres responder, Sebas. Bueno, pues los temores y el miedo en el caso a caso puede ser muy distinto. Las personas pueden empezar a sentir miedo por muchas cosas. Lo que decíamos ahora, por ejemplo, en una muerte por accidente o por homicidio puede haber un miedo a salir y a empezar a socializar nuevamente porque se siente que puede haber algo que te haga daño para ese doliente. Pero, por ejemplo, también puede aparecer el miedo a la pérdida, el miedo a perder nuevamente a un ser querido. Y todo esto es normal. Más allá de controlarlo, es importante comprenderlo. Y muchas veces para comprender estos estados emocionales se necesita la ayuda de un profesional que pueda acompañar y que pueda guiar, orientar a esa exploración de esas emociones que han venido apareciendo y que de pronto habían sido antes, pues están siendo inusuales que aparezcan tanto. Y porque, claro, se está en duelo y hay muchas cosas que se empiezan a vivir que son inusuales y que confunden. Pero en ese sentido es muy importante comprender esos estados emocionales, poderlos comprender desde el encuentro ya sea con un profesional o con la red de apoyo que esa persona tenga. Porque cuando se habla de lo que se está sintiendo, de las emociones, de los pensamientos, se empiezan a esclarecer ciertas cosas. La persona empieza a identificar qué es lo que las provoca, a qué están relacionadas, qué es lo que esa persona hace cuando las siente. Todo eso es una exploración y una comprensión de esos estados emocionales. Y eso es un trabajo que hace parte del trabajo de duelo. Pero en muchos casos es importante que eso sea acompañado también. Por acá Nay nos dice, es parcial, estas fechas son parciales, bueno, aquí hay como, sí, como algo de la escritura. Estas fechas son duras. Yo tengo a mis padres muertos, ellos hace 28 años, pero eso no se olvida, siempre quedan los recuerdos. Así es, gracias Anaí. Y Liliana dice, yo perdí a mi papá por COVID, a él le encantaba la Navidad, ahora quisiera desaparecerme en esta época, pues no sé cómo enfrentarla. Sí, lo que decíamos ahora, ¿cierto? Esta época moviliza mucho en los procesos de duelo. Y tú decías ahorita algo, Ana, que me parece muy importante, y es que una de las cosas que se pueden hacer en esta época decembrina es a esos rituales que son tradicionales, la quema del muñeco, las cartas, las uvas, ¿por qué no agregarle otros rituales que también sean en honor y en homenaje a esa persona que murió o a esas personas que se perdieron en este año? Y eso es importante, ¿cierto? Porque puede ser una oportunidad para integrar un ritual más o unos rituales más, no para recibir el año nuevo únicamente, sino también para despedir y para expresar todo lo que se siente en relación a esas personas que hemos perdido. Excelente idea, espectacular, una herramienta súper valiosa para esas personas que de pronto perdieron a sus familiares por COVID este año, el año pasado, no, pues este año porque sería su primera Navidad, hacer este tipo de ritual, pues todos los otros adicionales, pero este tipo de ritual sería de gran ayuda. No sé, Liliana, si quedaste como clara con esta respuesta tan bonita que nos da Sebas. Y Marce dice, es normal despertar enfermedades o algún dolor físico sin antecedentes por cuenta del duelo. Y fue lo que ahorita nos explicabas de los síntomas físicos, ¿cierto, Sebas? Sí, sí, es normal que empiecen a aparecer manifestaciones físicas que antes no habían aparecido. Los espasmos, las migrañas, las crisis de migrañas, las dificultades gástricas. Esto es algo que hace parte del proceso de duelo, pero es importante agregar algo y es que muchas veces se lleva al cuerpo lo que no se está diciendo, ¿cierto? Lo que no se está expresando. Y por eso es importante verbalizar, hablar sobre lo que está viviendo esa persona. Cuando eso se deja de hacer, eso empieza a salir por otros lados, empieza a expresarse de otras formas. Y muchas veces el cuerpo es ese vehículo por el cual se expresan muchas tensiones, muchas angustias, muchos miedos que no logran ser verbalizados, no logran ser expresados, entonces se tramitan desde ahí, desde lo concreto, desde el cuerpo mismo.
Por eso es un factor a favor poder expresar. La expresión emocional es algo muy importante en el duelo. Vicky nos dice, todo lo que eleve el cortisol produce efectos físicos. Ujú. Todo lo que eleve el cortisol, así es. Y en el duelo, pues el estrés es algo que puede aparecer mucho. Sí. Bueno, hay algo importante también, ahorita que hablábamos de los roles y las funciones de esa persona que muere, ¿cierto? Del fallecido, con el ejemplo que les daba, y es que aparte de eso, pues vamos a encontrar que esa persona puede posicionarse en diferentes roles y funciones. Ahorita hablábamos de ese padre proveedor, que es algo que puede aparecer mucho y más en nuestro contexto, pero también está esa madre nutridora, esa madre que es la que se encarga de todas las funciones de cuidado. Y aquí acabo de recordar un caso de una adolescente que justo la figura de cuidado que pierde es su madre y es con la que tenía una relación mucho más estrecha, mucho más cercana, de confianza, de proximidad, de seguridad, y este adolescente queda con el padre. Y el padre y el adolescente se empiezan como a reencontrar de una forma muy, pues con mucha tensión, mucho conflicto, mucho ruido en esa relación, y ellos se empiezan a enfrentar como a ese desafío, ¿cierto? Y es como un reencuentro y empezar a conocerse nuevamente, porque la madre era quien cumplía esas funciones de nutridora, de cuidado principalmente, y el padre había permanecido como por fuera. Entonces, cuando la madre falta, se vuelven a reencontrar, vuelven a empezar a coincidir en muchos más espacios, ya él es el que lo tiene que llevar al colegio, él es el que lo tiene que llevar a las citas, a un montón de escenarios, y eso implica pues tensiones también. Hay que tener en cuenta también algo que los teóricos que trabajan con familias mencionan como la integración emocional de la familia, y es que cada familia va a funcionar en relación a las emociones de los miembros de la familia de una forma muy distinta. Van a haber familias con una capacidad mucho mayor de contención. Cuando hablamos de contención es como la capacidad de poder darle lugar a esas emociones que empiezan a aparecer, poderlas nombrar, poderlas identificar, poderlas sostener y poder ayudarle a esos miembros de la familia a sobrellevarlas, ¿cierto? Pero hay otras familias que no tienen esta capacidad de contención y lo que hacen es empezar, lo que decíamos ahora, a señalar, a evaluar, no llore, porque hace esto, porque hace aquello, una mucha invalidación emocional, mucha censura, muchos señalamientos, muchos juicios, y eso implica que la contención emocional sea mucho menor. Entonces las personas pueden empezar a tener mucho malestar dentro de su propia familia. Y los tipos de relación también que se establecen entre cada uno de los miembros de la familia. Si es una relación armoniosa, si es una relación más bien caótica, si es una relación de conflicto, si es una relación distante o si es de proximidad. Todo eso va a influir allí en cada uno de los miembros. Las situaciones externas de la familia, también sabemos que lo económico, lo social, lo cultural, siempre va a permear a la familia. Ninguna familia está aislada de esto, sino que están en constante, pues, como contacto con estos otros sistemas, ¿cierto? Y por ende, pues, lo que pase económicamente con una familia, pues, va a influir también en el proceso de duelo de esa familia, en lo que esa familia esté viviendo internamente. Cuando en una familia ocurre una pérdida, pueden empezar a pasar varias cosas, ¿cierto? Y es que una pérdida implica una situación estresante, un momento de cambio, de crisis a nivel familiar. Y eso va a movilizar diferentes movimientos como defensivos. O sea, la familia va a encontrar la forma de mantener su integridad y su cohesión cuando ocurre la muerte. Entonces, una de las cosas que puede aparecer es que se empieza a intensificar el contacto con la familia extensa. Esas familias que viven la pérdida empiezan a, digamos que, más que todo en los primeros meses de la pérdida, empiezan como a abrir sus puertas a la familia extensa, a la tía, al abuelo, al primo, para que puedan servir como red de apoyo, ¿cierto? Y que puedan sostener ahí como a esos miembros de la familia como tal. Entonces la familia empieza a abrirse hacia la familia extensa. Pero hay un momento del duelo, más que todo, donde empieza a aparecer mayor dolor y mayor malestar emocional, que la familia puede empezar a cerrarse nuevamente y a volverse como más bien hermética, como un sistema más cerrado. Y puede empezar a disminuir la comunicación con el medio externo, ¿cierto? Con los de afuera. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de las novenas.
se muere el ser querido, hay novenas, la familia se abre mucho hacia afuera, hacia los vecinos, hacia los primos, hacia las tías, hacia los abuelos, hacen la novena y después de que pasan estos días de novena, de repente las personas externas dejan de llamar o dejan de buscar a esa familia, se dejan de contactar, la comunicación empieza a disminuir. Y eso también implica unas afectaciones para esa familia, ¿cierto? Porque la familia se empieza a dar cuenta que, digamos que los que más permanecen ahí en el diálogo y en la comunicación es la familia como tal, interna, ¿cierto? Y eso implica que ellos empiezan a cerrar nuevamente como esas puertas y a volverse otra vez como un sistema más bien cerrado y disminuye la comunicación con el medio externo. Hay algo que también puede empezar a aparecer y es que empieza a haber como una tregua en los conflictos familiares, ¿cierto? De pronto esos conflictos familiares que estaban ahí antes de la pérdida, como que se empieza a hacer más laxo con ellos o se empieza a disminuir como la atención hacia esos conflictos. Por ejemplo, una familia que tenía dificultades con un miembro de la familia porque consumía licor de manera exacerbada. Cuando aparece la muerte de un miembro de la familia, las familias empiezan a acercarse más a esa persona con la que estaba el conflicto para empezar como a mediar y empezar a hablar más con él, empezar a atender más esos, hacer como una tregua, un acuerdo, ¿cierto? Con esos conflictos que estaban ahí antes. ¿Para qué empieza a pasar eso? Para que la familia vuelva a unificarse. Y esto puede ser temporal o puede ser también una posibilidad para que esos conflictos se les dé manejo y se acuerden, ¿cierto? Se vuelvan como que se empiezan a consensuar, a conciliar diferentes cosas que de pronto antes de la muerte de ese ser querido no se habían hablado y no se habían trabajado. Y de repente el ambiente familiar puede mejorar. No en todas las familias pasa eso, pero sí en algunas puede suceder este tipo de movimientos. Bueno, no sé si de pronto aquí hay No, más comentarios. hasta ahora no hay más preguntas. ¿No? No, Listo. vamos bien. Listo. Bueno, ahorita hablábamos de algo importante y es de la contención como emocional, ¿cierto? Que ocurre en las familias. Y se podría hablar de diferentes tipos de familias con respecto al duelo. Hay familias contenedoras, ¿cierto? Familias que logran atender las emociones de los diferentes miembros de la familia. Hay una alta cohesión. Son familias que están muy unidas, donde hay muy buena comunicación, donde hay un buen intercambio armonioso de las experiencias de cada uno de los miembros y donde hay una ausencia de conflictos. O si hay conflictos, se resuelven de manera efectiva. Estas son las familias contenedoras. Hay otras familias que son las resolutorias y es donde hay alta cohesión, ¿cierto? También hay una cohesión, hay una buena armonía, hay una unión entre los diferentes miembros de la familia y se logran resolver en la mayoría de los casos los conflictos, pero es probable que queden algunos como ahí pendientes, como por resolver algunas cosas no nombradas, no atendidas. Hay familias que se consideran como las familias taciturnas y en estas hay una cohesión media y los conflictos no se alcanzan a resolver, sino que por el contrario, como que cuando aparece el conflicto, se disocia, o sea, como que la familia deja de atender el conflicto y empieza a proponer otras cosas, pero el conflicto sigue ahí, pero como velado, como que le ponen un velito y siguen adelante, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Entonces, este también es un tipo de familia y estas familias cuando están en duelo, pues esos conflictos puede haber mayor silencio porque hay una tendencia como a ponerle ahí, a maquillar esos conflictos, esas dificultades de muchas formas y a seguir como adelante como si no hubiera pasado nada. Y allí es donde puede aparecer muchas expresiones como por ejemplo es que mi familia hace como si no hubiera pasado nada, como si nadie se hubiera muerto y quieren que todos sigamos normales, como si nada hubiera pasado, pero es que sí pasó. Estas son expresiones de pacientes con las que uno se puede encontrar cuando los atiende, ¿cierto? Y tiene que ver con eso, como con esa incomodidad que empieza a surgir en esa persona en duelo con su propia familia, cuando se da cuenta que la familia no está atendiendo ciertas cosas que él sí está atendiendo en otros espacios externos a su familia. Y aquí, perdón, Sebas, sí he notado también mucho con algunos pacientes que, bueno, que si son, por ejemplo, la mamá es de edad, sus tías también son de edad o de otra generación diferente, ¿cierto?
piensan que si su sobrino, su hijo, su primo no está elaborando el duelo como ellas lo están elaborando, entonces Ujú, quiere decir que entonces ya se olvidó de su tío, de su primo, de su familiar que está muerto, entonces intentan, pues eso que hablabas ahorita tan importante, como que todos tienen que elaborar el duelo de la misma manera, entonces se vuelve una carga también y un peso para esos ujú. que también elaboraron su duelo y que porque pues también están tristes por esa pérdida, pero que no la están elaborando igual. O sea, el luto, que son tradiciones que también vienen de otras generaciones, ¿cierto? Entonces el luto cierto tiempo, por cierto periodo de tiempo largo, entonces que hay que hacer las novenas, que hay que hacer la misa cada mes, celebrar la misa por esa persona fallecida y hay que asistir todos los miembros de la familia, pues como todo este tipo de cosas que ejercen también presión sobre la familia. No sé si Así es. esto va en este punto que estabas nombrando. Sí, total. Porque digamos que no se tienen en cuenta esas diferencias Exacto. en el proceso de duelo de cada miembro de la familia. Lo que hablábamos también ahora de que puede ser la misma persona, pero para cada uno de los miembros el efecto de la pérdida va a ser distinto. No es lo mismo que la madre pierda a su esposo con el que convivió 40 años a el hijo que pierda a su padre. Y no quiere decir con esto que el dolor sea más en uno o en otro, sino que es un dolor distinto. Es un dolor diferente, que se experimenta de una forma distinta, a tiempos distintos y con un impacto distinto. Entonces, por eso es importante tener en cuenta ese parentesco, porque en ningún momento vamos a encontrar una familia que comparta el mismo parentesco con esa persona que murió. Se pierde desde el lugar de hijo, desde el lugar de padre, desde el lugar de esposo. Entonces, cada uno pierde desde un lugar muy distinto, así sea la misma persona. Y eso es algo muy importante ahora que también lo señala Ana, es como tenerlo ahí muy en cuenta. Ujú. Bueno, yo les quiero también contar pues como algo acá relacionado con los momentos del duelo. El duelo como proceso tiene diferentes momentos, ¿cierto? Y digamos que en lo familiar, esos momentos o esas tareas del duelo, ¿cierto? Como lo que debe ir haciendo la familia para ir resolviendo ese proceso de duelo, esa experiencia de pérdida, funciona más o menos de la siguiente forma. Hay un momento de aceptación de la pérdida, ¿cierto? De que la pérdida fue real, de que la pérdida efectivamente ocurrió y de que esa ausencia va a permanecer en el tiempo, ¿cierto? De que es una ausencia permanente. Y eso es un proceso, eso no se comprende inmediatamente. Las personas en los primeros meses esperan al fallecido, esperan que toque la puerta, esperan que llegue. Hay unas fantasías que pueden aparecer de que esa persona está de viaje, de que es que se fue para otro país, pero va a volver. Y eso es también normal. Y en ese momento es muy importante que en la familia haya un reconocimiento familiar de esa pérdida, que en familia puedan hablar de esa persona que murió. Cuando esto pasa, las personas y los miembros de la familia pueden empezar a tramitar y a darle lugar a diferentes pensamientos, emociones y percepciones de la pérdida que son importantes y que es muy importante que sean expresados. Entonces, cuando la familia se reúne para hablar de esa persona que murió, se empieza a aceptar en mayor medida su ausencia. También va a aparecer algo y es el reagrupamiento y la organización familiar, ¿cierto? Y es que la familia, lo que decíamos ahora, va a empezar como a intensificar esos vínculos entre ellos para acompañarse en el dolor, ¿cierto? En algunas familias sabemos que esto puede que no pase, lo que hablábamos ahora de los tipos de familia con respecto al duelo. En algunos momentos, pues en algunos casos, perdón, las personas que están en duelo no van a encontrar en su familia este apoyo y por ende lo van a tener que buscar por fuera, ¿cierto? En un lugar externo. También hay una reorganización de la relación que la familia tiene con el medio externo, ¿cierto? Hay un momento en el que la familia, luego de haberse cerrado, se cierran como sistema familiar y empiezan a preocuparse más por los vínculos de esa familia interna. Luego de que eso y de que el dolor empieza a disminuir un poco, la familia puede volver a reabrirse, ¿cierto? Volver como a reorganizarse para ese mundo externo, a volver a explorarlo, a volver a salir, a volver a visitar a los tíos, volver a visitar a los abuelos, porque ya sienten más capacidad para hablar de la pérdida sin que aparezca tanto dolor.
Y Sebas, hay en otro ese que momento, acabaste de mencionar y sí, antes de que sigas con el otro momento, y es que Marce Castro nos dice, menos mal dices eso porque pensé que estaba enloqueciendo, en ocasiones espero a mi hermana y que suene el teléfono. ujú, sí, es algo totalmente normal. Es algo totalmente normal y es que aceptar que esa persona está, que su ausencia va a permanecer en el tiempo, es un proceso. No hay forma de aceptar eso inmediatamente, porque ahí hay una historia, hay una relación, hay un montón de experiencias compartidas que de alguna manera se deben empezar como a asimilar que no van a volver a ocurrir, pero que queda el recuerdo y que esa persona permanece ahí. Y eso es algo muy importante y es que el vínculo con el ser querido no se pierde con su muerte, sino que nosotros seguimos vinculados a esas personas que murieron, pero de otra forma. La relación con el fallecido cambia, pero no se pierde, ¿cierto? No queda ahí sepultada, no es algo que quede como en el olvido o que se aísle de la vida, no. La persona sigue estando presente, pero de una forma distinta, ya más a nivel mental, como a nivel emocional, a nivel de recuerdo, de pensamiento, y no a nivel físico. Entonces es un proceso de transición, hace parte del proceso de duelo las dificultades para aceptar que esa persona murió. Qué Porque bonito en el eso que fondo, pues nadie dijiste. quiere perder a un ser querido. Ujú. El vínculo con la persona fallecida no se pierde cuando muere. O Ujú, no sea, se muy, pierde muy cuando lindo. muere, se Bueno, transforma, así se es. transforma. María nos dice qué importancia tienen esos ritos de los que hablábamos, me imagino ahora, como la velación en la elaboración del duelo. A veces es más un acto social. Bueno, qué pena. Tranquilo, a veces pasa. Bueno, es totalmente normal. ¿Por qué? Cuando se llegan a escenarios donde hay una posibilidad de, de hablar con esas personas y de compartir el dolor por esa pérdida, se empiezan a tramitar diferentes emociones, ¿cierto? El duelo es un proceso individual, pero también es un proceso social. Debe tener la posibilidad de compartirse con los otros, porque cuando las personas llegan a escenarios en los que se encuentran con familiares, con personas significativas, con amigos, con redes de apoyo, y logran usar ese espacio para hablar de esa persona y para honrar a esa persona, lo que fue esa persona en vida, ¿cierto? Reconocer la historia, lo vivido con esa persona. Cuando eso logra pasar, hay una reafirmación de la pérdida y eso contribuye a la aceptación de la pérdida. Encontramos que en muchos casos la verbalización de personas que no logran estar en una velación es, por ejemplo, es que yo nunca lo vi, es que yo lo llevé al hospital, me lo entregaron en cenizas, no pude hacer velación y ya está en el osario. O sea, yo como que no me cuadra algo porque es que yo no lo vi, yo no sé si él murió entonces. Yo no sé si lo que me entregaron, si fueron las cenizas de él. Esta es una de las dificultades que puede aparecer cuando esos duelos y esos rituales tradicionales no pueden darse, ¿cierto? Cuando no se da la posibilidad de que ese ritual tradicional se pueda tener. Entonces, esta es una de las consecuencias. Y ahorita más adelante les puedo como nombrar algunas alternativas para esos rituales que ya no son tradicionales, sino que se crean otras alternativas diferentes a los rituales tradicionales, pero que también cumplen la misma función de poder reafirmar y de reconocer la pérdida y poder también estimular la expresión emocional por la pérdida. Perfecto, gracias, Sebas. Marce, gracias por participar en esta pregunta. ¿Y quién era la otra persona que nos había hecho la pregunta? Si le quedó clara, a María. Si te quedó clara, nos respondes y si no, nos vuelves a preguntar, no hay problema. Bueno, Sebas, ibas para la última como etapa del duelo, estabas hablando como sobre estos procesos de duelo. No sé si era la última o la penúltima, ya casi se nos Sí, está acabando el tiempo, qué pesar, este tema está, mejor dicho, maravilloso, hay mucho material acá interesante, por acá dice Lisos, ayuda a elaborar el duelo, deshacerse de las cenizas.
Bueno, con eso que nos pregunta Lizos, hay que tener en cuenta que la decisión de llevar las cenizas a un osario o de esparcirlas en el mar o en algún río o en algún lugar significativo o sembrarlas en un árbol, es una decisión que cada persona podrá tomar, ¿cierto? En cada persona, para cada persona puede cumplir un lugar muy diferente las cenizas. Hay personas que prefieren tener las cenizas durante la novena nada más, o hay otras que quieren tenerlas al año y en el aniversario ya llevarlas a otro lugar. Cada persona puede darle un sentido muy distinto a pues a las cenizas del fallecido, ¿cierto? Entonces es algo que puede cambiar mucho de una persona a otra. Lo importante es que pienses qué sentido tendría para ti este objeto y estas cenizas, que es algo muy significativo en tu proceso de duelo, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué sería importante para ti conservarlas? ¿O por qué sería importante llevarlas ya a un osario o hacer con ellas pues lo que ya pienses que puedes hacer? ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque es que no es que todas las personas tienen que hacer con las cenizas lo mismo. Cada persona va a ir haciendo y va a ir encontrando una forma de ir haciendo algo diferente con esos objetos significativos o con las cenizas o con la ropa de esa persona que murió, con sus pertenencias, ¿cierto? Es algo que cada persona ya irá decidiendo como en la medida en la que vaya avanzando en el duelo. Pero es importante tener en cuenta que lo que esa persona decida hacer, si siente que necesita hacerlo, es muy importante que lo haga independientemente de qué le dicen, de las opiniones que hay, de los mitos que pueden haber también al respecto. Es que tiene que cambiar toda la casa de ubicación, tiene que mover los muebles, tiene que sacar la ropa, Tiene que pueden quemarla, aparecer muchas tiene que sugerencias. donarla, Sí. sí, tiene Mejor que dicho, pasarse de aparecen casa, tiene que vender el carro. ajá, un montón de cosas, pero finalmente son cosas que se dicen desde un lugar ajeno a la persona que se encuentra en duelo. Y solamente la persona que está en duelo sabrá qué es lo que realmente necesita. Y muchas veces puede que no lo sepa, pero lo puede ir aclarando en la medida en la que va hablando con los demás. Pero hablando con los demás en un espacio que sea seguro, no que sea un espacio de invalidación o de mitos o un espacio de censura, ¿cierto? O de señalamientos, sino espacios que sean seguros para la expresión. Tenemos entonces que digamos que el último momento que puede vivir una familia tras la muerte de un miembro de la familia, ¿cierto? De un ser querido que esté dentro de ese mismo sistema familiar, es esa reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar. ¿Y a qué se refiere con eso? Que ese miembro de la familia que murió sigue siendo parte de la familia. Y esto es relacionado con lo que hablábamos ahora, ¿cierto? De que el vínculo no se pierde, sino que se va transformando, va cambiando la forma de relacionarse con esa persona. Pues también sucede a nivel familiar. También a nivel familiar, esa persona empieza a ocupar un lugar distinto. Se va a la casa de esa familia que perdió al ser querido y uno puede ver el cuadro de ese ser querido que permanece ahí y que ahí lo dejan con unas cartas, con unas expresiones, con algún objeto significativo que le quieran poner debajo del cuadro, o más fotografías o anécdotas. Y eso es darle al miembro de la familia que murió un lugar distinto, pero sigue teniendo un lugar, ¿cierto? Esa persona no queda, no se desaparece del sistema familiar, sigue siendo parte del sistema familiar, pero empieza a ser recordado de una forma distinta y se empiezan a relacionar con él de una forma distinta. Y eso Perfecto. ya tiene que ver con una reorganización y una transformación, ¿cierto? De ese vínculo dentro de una nueva forma y dentro de un nuevo sistema familiar. Qué bien, Sebas. No sé si con esto pues ibas a acabar como este tema de hoy, si tienes algo más para contarnos, pues, Ujú. sobre el duelo y la familia, pues que es un tema muy extenso y bastante interesante. Sí, bueno, no, pues por último, como compartirles algunas acciones que pueden ser importantes para promover la elaboración del duelo, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora, lo más importante es que lo que la persona en duelo haga tenga un sentido para ella, que tenga un significado, que tenga un valor. Eh, y aquí les voy a dar como algunas acciones que pueden ser útiles, pero finalmente cada persona en duelo irá decidiendo e irá también encontrando
tal vez una de estas o una nueva que pueda encontrar, que sea diferente. Pueden servir las biografías, ¿cierto? Construir biografías sobre esa persona. ¿Qué fue esta persona en la vida de ese doliente? ¿Y qué fue esta persona para la familia? Entonces, construir una historia, una biografía. Cartas también al fallecido, esto es algo que se puede usar mucho, pues lo usan mucho, y es simplemente pues sentarse en familia a construir diferentes cartas con expresiones para esa persona que murió. Los dibujos, las imágenes, la galería de fotografías, lo que decíamos ahora, el cuadro o los cuadros, las diferentes fotos que se puedan poner en un lugar de la casa que sea especial y que pueda motivar y promover la expresión emocional y todo lo relacionado pues como con la pérdida de ese ser querido. Las historias, poder hacer por ejemplo un cofre o un baúl donde se puedan poner historias que se vivieron con esa persona y que cada miembro de la familia en su momento pase y pueda poner ahí algo que haya escrito en memoria de esa persona que murió. Y todo ritual que contenga una acción simbólica. ¿A qué se refiere con eso? Toda acción y toda creación que tenga un sentido para la familia. Si para la familia, digamos, el ser querido le gustaba mucho la jardinería, hacerle una huerta, hacerle un jardín pequeño dentro de la casa y ubicarlo en un lugar especial. Finalmente esto, lo importante, y cuando hablamos de que tenga una acción simbólica, es que pueda representar un valor para esa persona y para ese conjunto de personas que están en duelo, que realmente tenga un valor para la persona que lo hace. Súper. Y ahí yo creo que respondemos a la pregunta que nos hacían por acá Liliana Vélez, que cuáles eran esos rituales, Sí, con lo estos que son acabas de algunos. decir. Ujú. Bueno, Sebas, también nos preguntan dónde te encuentran, cómo te pueden contactar. Cuéntanos un poco sobre lo que tú haces ahí. Tú trabajas en un sitio En la donde se unidad de trabaja el duelo, duelo. sí, Exacto. En la unidad yo de trabajo duelo en la hay unidad de otros duelo. profesionales, hay equipo interdisciplinario, solamente psicólogos. Sí, en la unidad de duelo somos un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatría y medicina general. Y es una IPS de salud mental en duelo, ¿cierto? Para personas que se encuentran en situación de duelo por muerte. Y hace parte de la funeraria San Vicente. Entonces allí nos encontramos todo un equipo interdisciplinario que atendemos a las personas en duelo. Qué bien, espectacular. No sabía que existía como IPS. Pensé que era Sí, particular. estamos consolidados como IPS. O sea que aplica para todas las entidades de salud. Pueden consultar a través de todas las entidades de salud o solamente tienen convenios con algunas. Todos los servicios de la unidad de duelo son gratuitos, de hecho. Son gratuitos y Mm, abiertos para toda la comunidad. perfecto. Tienen otros Sí, hacemos espacios diferentes a atención, terapia. sí, hacemos atención psicológica individual y también atención desde lo grupal. Hay grupos de apoyo para diferentes tipos de pérdida. Está, por ejemplo, el grupo de apoyo de personas que han perdido seres queridos por COVID, que fue un grupo que se creó en el marco de la pandemia. El grupo de apoyo para personas que han perdido seres queridos por suicidio, duelo perinatal, padres que han perdido a sus hijos. El grupo mixto, que es para diferentes tipos de pérdida, si han perdido amigos, sobrinos, tíos. También está el grupo de adulto mayor, para el adulto mayor en duelo, y el grupo de niños, para los niños en duelo. Ana Allí Espina ustedes dice, son lo pueden, máximo. Yo realicé el duelo de mi hija y me ayudó demasiado. Un abrazo. qué bueno, Ana. Sí, realmente pues pueden buscar la información en internet, Unidad de Duelo Funeraria San Vicente, y ahí les aparece también ya el resto de información, los números de contacto, los canales pues de las redes sociales. Sebas, adicional como psicólogo clínico de niños y adolescentes, ¿tienes espacio particular, individual, donde Sí, atiendas esta población, donde hagas tu terapias, pues como psicoterapeuta clínico sí, también hago psicoterapia individual en el ámbito pues privado para niños y adolescentes, ya y sí en adultos. otros y adultos también? Ujú. Pues, todos los temas, pues ya sí, no Sí, solo duelo, sino que también todos no los solo temas. duelo, sí, todos los temas, correcto. Perfecto. Para todo María, tipo de problemáticas. perfecto. A través de la página web de la funeraria San Vicente,
está toda la información para que puedas recurrir a estos procesos y a estos acompañamientos. O qué otro, por qué otro medio puede María encontrar este, este servicio del que nos hablaba Sebas. Sí, la unidad de duelo tiene tanto Facebook como también en Instagram. Nos pueden encontrar como Unidad de Duelo Funeraria San Vicente. Perfecto, listo María, ya sabes, unidad de duelo, Fundación San Vicente. Funeraria Bueno, San Vicente. Sebas, Funeraria San Funeraria, Vicente. sí. Sebas, muchísimas gracias por habernos compartido este espacio. Es un espacio muy chévere porque pues, nos ayudaste a aclarar dudas, porque de todas formas no es fácil hablar de este tema. A veces en esta época, sobre todo, que se acerca pues como el fin de año. Entonces, bueno, acá hay muchas herramientas, muchas estrategias para llevar estos procesos de la manera más tranquila posible. Los que se conectaron al final, se habló sobre duelo y familia. Pueden encontrar el live acá grabado en la página de mi Instagram y también en YouTube. Sebastián es Sebastián Cano. eh, Viene de una familia de psicólogos, de terapeutas, donde todos desde su perfil aportan a la sociedad pues demasiadas cosas maravillosas. He tenido la oportunidad de entrevistarlos a los tres. Ahí pueden encontrar en mi Instagram todas las entrevistas de los otros dos hermanos de Sebas. Entonces, bueno, qué bonita familia que nos ayudan tanto a la sociedad con todos esos Gracias, Ana. aportes y todos esos aprendizajes que podemos aprender. Liliana dice mil y mil gracias. María dice muchas gracias, súper el excelente espacio, muy importante, mil y mil gracias. Dice Marce Castro, Liliana Vélez, Sebastián, ¿qué apellido es? Cano, Lili, ya sabes cómo lo puedes encontrar. Acá está pues el Instagram también de él, desde el que él se está conectando. Si tienen dudas, preguntas, lo pueden contactar a través de su Instagram y pedir también citas particulares. Ya sabemos que Sebas, aparte de trabajar con toda esta parte de la unidad del duelo, trabaja a nivel individual, con terapia para niños, adolescentes, Ujú. adultos. Sebas también pertenece al grupo de apego de IAN, de Antioquia, pues y de Colombia, y es el coordinador del grupo, es nuestro coordinador, es casi mi jefe, es casi mi jefe, Uy, no, entonces no, no. bueno, acá les cuento un poquito porque nos faltó esa parte, Sebas, no te presentaste al principio, empezamos de una vez Sí, el tema. empezamos de una, eso fue, pero al grano. Sí, sí. Pero bueno, ahí Sebas nos contó un poquito pues sobre su historia en la introducción del live, ahí lo van a ver. Y bueno, o no sé si tú quieres agregar, a mí me gusta mucho cerrar también los lives, Sebas, como con un mensaje para estas personas que nos acompañaron hoy, que les quieras dejar sobre este tema que nos compartiste y cerrar así el live. Bueno, no, pues primero, Ana, pues agradecerte, muy chévere el espacio, me gustó mucho, fue muy agradable conversar con todas las personas que nos pudieron escuchar hoy. Y bueno, no, un mensaje pues como en relación al tema del duelo, duelo y familia, pues es muy importante que, me parece muy importante que las personas en duelo puedan encontrar un lugar para expresar su dolor con tranquilidad, ¿cierto? Un lugar seguro, porque sabemos que en muchos casos pues las personas no logran encontrarlo. Y eso también en parte tiene que ver porque en la actualidad se censura mucho el dolor y se censura mucho el sufrimiento, se señala, se castiga, y es muy importante poderlo validar, poder entender que el sufrimiento pues hace parte del ser humano, es inherente a él y es natural que aparezca. Entonces, muy importante que las personas que de pronto están teniendo como alguna dificultad para poder hablar de su proceso de duelo, de su sufrimiento, pues puedan buscar también espacios para poder encontrar como esa posibilidad de hablarlo con mayor tranquilidad y seguridad, que los espacios los hay y hay profesionales que estamos ahí también dispuestos a acompañar. Qué bonito. Y por acá Ana Espina, bueno, me imagino que también lo aprendiste de ellos y qué rico, Ana, que nos lo compartes, esto tan lindo. Y dice, el tiempo no lo cura todo, lo importante es lo que hagas con ese tiempo que pasa en esa ausencia. Qué bonito, Ujú. Ana, muchas Sí, así gracias. es, Ana, muchas gracias. Bueno, Sebas, te mando un abracito desde acá, desde la Bueno, Ana, virtualidad. Gracias por este espacio, gracias a todos.
los que compartieron con nosotros hoy. Queda grabado a los que se acaban apenas de conectar. Bienvenidos y hasta luego. Ana, es con Sebas, mucho gusto y muy gracias. agradecido contigo también por la invitación. Bueno, Y feliz noche, un chao. abrazo. Feliz Chao, noche para que todos. estén bien Muchas gracias. todos. Chao.